Vamos a comenzar esta segunda parte, entonces, como les decía, vamos a analizar dos tipos de pruebas con diferentes textos y de manera que vayamos practicando y analizando cómo se presentan y de qué manera se van desarrollando las preguntas y cómo enfocan el tipo de preguntas para que nos vayamos ejercitando un poquito. Entonces vamos a partir con un texto, una prueba, ¿ya? De acuerdo a lo que hemos visto, vean ahí, mírenlo, ¿qué tipo de texto ustedes creen que es? De acuerdo a lo que estuvimos viendo hoy día en la primera parte de la clase. Dice, sigue estos consejos y evitarás el anta. Un texto informativo. Muy bien, ¿cierto? Un texto informativo, ¿ya? Un texto informativo. Y aquí nos va mostrando, ¿cierto? Un texto escrito y apoyado con fotografías o imágenes que nos van como reforzando la información que nos está dando el texto propiamente tal. Ya, dice, sigue estos consejos y evitarás el anta. ¿Puede leer bien lo que dice las letras o lo leo yo en voz alta? Ya dice, ahí aparece la primera imagen, una persona frente a una ventana, y dice, ventila por 30 minutos antes de ingresar a un lugar que ha permanecido cerrado. La segunda imagen, ¿cierto? Hay un balde ahí con un cloro. Dice, después de ventilar, rocía el suelo, mesones y superficies con agua y cloro. Después aparece ahí, ¿cierto? Una perforación que uno claramente sabe que es hecha por un ratón. Dice, desratiza y sella tu vivienda y bodega. Ahí le está poniendo tapando esa perforación. Después dice, aparece ahí como un pasto con un, un cuchillo, un sable. Dice, corta a ras de suelo pastizales cercanos, al menos a 30 metros alrededor de la vivienda. ¿Ya? Acá aparece un basurero, un tacho de basura. Dice, deje la basura en recipientes cerrados, no la bote en la calle ni en sitios eriazos. Un pote plástico, dice, conserva los alimentos y los de tu mascota en envases resistentes y cerrados. Después hay una leña apilada ahí, que indica 20 centímetros de alto. Guarda leña a 20 centímetros del suelo, en áreas alejadas de la vivienda. Y por último, aparecen unos animalitos, un zorro y una lechuza, de que dicen los zorros y lechuzas y lobos son depredadores naturales de los roedores, ¿ya? De los roedores. Entonces, aquí aparece la fuente. La fuente es de donde se sacó la información, que también es importante porque a veces pueden preguntar de dónde proviene, de dónde sacó la información. Y ahí aparece la página diálogo.sur de la Seremi en Salud, ¿cierto? Que reitera el llamado a prevenir contagios con virus anta a quienes visiten otras regiones del país. Ya, entonces ahí tenemos toda la información clarita, apoyada con imágenes, que hacen obviamente más fácil entender la información, ¿no? Ya, vamos a ver las preguntas que nos hacen con respecto a ese texto. Ya, dice, la primera pregunta dice, ¿qué se aconseja en el texto respecto a los alimentos, perdón, estoy leyendo mal. ¿Qué se aconseja en el texto respecto a los alimentos? A, limpiarlos con cloro. B, guardarlos en bodega. C, cocerlos antes de consumirlos. D, conservarlos en envases cerrados. Entonces voy al texto y vuelvo a mirar ahí qué habla de los alimentos y qué dice, qué se aconseja en el texto La respecto D. a alimentos, ¿cierto? La D. Ahí tenemos una respuesta explícita, es decir, directo miro el texto y está la respuesta. Es llegar, como decir, copiar y pegar, ¿cierto? Entonces está ahí mismo.
Correcto, la letra D. Conservarlos en envase cerrado. Vamos a la segunda. Dice, lee la oración. Ya. Aquí dice, hay una palabra negrita, más oscura que las demás. Dice, ventila por 30 minutos antes de ingresar a un lugar que ha permanecido cerrado. Aquí la pregunta no tiene que ver un poco con el texto propiamente tal, pero sí con una palabra que en este minuto está ennegrecida y aquí estoy aplicando un poco el conocimiento del significado de esa palabra en el texto. Dice, ¿qué palabra reemplaza mejor a ventila en la oración? A, airea, B, enfría, C, limpia, D, protege. A. A. ¿Están de acuerdo ahí todas? A, Sí. airea. Perfecto, ¿cierto? Entonces, probablemente también van a aparecer en algún texto en la prueba alguna palabra en particular que la van a ennegrecer y ustedes van a tener que buscar un sinónimo o puede ser un antónimo, o decir un sinónimo una palabra que sea similar o un antónimo una palabra que sea contraria, depende de lo que la pregunta les pida, ¿ya? O simplemente qué significa esa palabra en particular dentro del texto, porque recuerden que las palabras todas tienen un significado. Yo voy al diccionario, ¿cierto? Y busco el significado y a veces tienen más de un significado. Y el significado se lo voy a dar de acuerdo al texto en el cual esté esa palabra clave. ¿Ya? Siempre hay que fijarse en eso. Ya, dice mentira, pero leamos el texto. ¿Ya? ¿Dónde está ubicada? De acuerdo a dónde esté ubicada la palabra en el texto es el significado que yo, de todos los que tiene, voy a elegir el que sea el más adecuado para el texto. ¿Ya? Eso es importante también saberlo. ¿Lo entendieron? ¿Entendieron la explicación? Sí. Sí. Ya, perfecto. Ya, vamos a la pregunta 3. Dice, según el texto, esto también es importante, que lo voy a recalcar ahora para que nunca lo olviden. Siempre las preguntas tienen que ver, leerlas bien, primera cosa, y ver si apunta al texto o no. Porque yo podría dar una respuesta de acuerdo a mis conocimientos, de acuerdo a mis experiencias. Pero si la pregunta apunta y dice claramente, según el texto, decir, tengo que regirme exclusivamente por lo que el texto me da o me entrega, no de acuerdo a mis experiencias ni a mis puntos de vista o a lo que yo conozco, a mis conocimientos. ¿Ya? Eso es importante también. Siempre que diga según el texto, solo me debo referir a lo que el texto me entrega, no más que eso. ¿De acuerdo? Eso nunca lo olviden. Entonces, dice, según el texto, ¿cuál es la función ambiental de los zorros, lechuzas y lobos? A, reducir el hanta. B, cuidar los bosques. C, proteger las viviendas. O D, regular las plagas de roedores. Y voy al texto. ¿Se acuerdan que ahí salía, en el último dibujito aparecía ahí la información? Decía, zorros, lechuzas y lobos son depredadores naturales de los roedores. Entonces, voy a la pregunta y digo, ¿cuál es la función ambiental de los zorros, lechuzas y lobos? D. ¿Cuál? D. D, ¿cierto? Regular las plagas de roedores. Perfecto. Entonces, ya también acá es una pregunta explícita que yo voy al texto donde aparece la información y busco la respuesta precisa que me va a responder esa pregunta. Ya, aquí aparece una pregunta abierta, que es la que le estaba hablando al comienzo. Ustedes deben escribir, ¿ya? De acuerdo a lo que piensa cada uno. Y en este caso dice, ¿a quiénes va dirigida la información del texto? Escriba su respuesta a continuación. Vimos que el texto, ¿cierto?
nos entrega una información acerca del virus Anta. Ahora, ¿a quién le interesa? ¿Para quién va dirigida esta información? ¿Qué creen ustedes? A las personas que van a la vivienda. ¿Ya? A una A los que vivienda. van a veranear también. Exactamente, a la persona que va a una vivienda o, como tú dices, ¿cierto? A una persona que va a veranear a un lugar más rural, ¿cierto? Más apartado, que ha estado solo por mucho tiempo, etcétera. Ya, es abierta porque cada una de ustedes me dio una respuesta distinta, ¿se fijan? Pero las dos están correctas, por eso que se llama abierta, porque aquí las dos tienen una información distinta con respecto a la pregunta, que las ambas son correctas. A eso se refiere preguntas abiertas. O, Ahora, si la fusionamos, sería la ideal. ¿cómo? Si la funcionamos, sería la respuesta ideal. Ay, claro, sí, pero la pueden ir complementando, pero ambas están correctas, ¿sí? Ambas están correctas. Ya. Vamos a otro texto. Mírenlo primero, a ver. Así a simple vista, antes de leerlo. Dice la historia de Rapaiti. ¿Qué será esto de la historia de Rapaiti? Ya me estoy dando como una idea de qué tipo de texto es, ¿o no? ¿Es un texto informativo? ¿Será un género narrativo quizá? Porque o contar historia, acuérdense que historia es narrar, contar, relatar. Entonces, ya, ¿será un texto informativo o será un género narrativo? Es decir, un cuento, una historia, habla de una historia, un cuento, un relato Narrativo, narrativo, ¿cierto? Porque va a haber una narración, una historia de algo, ¿cierto? Ahí lo dice el título, la historia de Rapaiti. Entonces, como les decía adelante, el título ya me está sugiriendo algo y la estructura yo la miro, la observo sin leerla y ya también me está sugiriendo otra cosa. Entonces ya salimos de un texto informativo como los que vimos anteriormente, sino que ahora vamos a ver un texto narrativo, es decir, una historia, un relato con respecto a un tema determinado. En este caso vemos la foto y podemos ver que puede ser de una cultura, ¿cierto? Indígena, ¿no? Distinta. Ya la imagen también me sugiere algo. Entonces dice, hace mucho tiempo los hombres de Rapa Nui debían batirse en una gran prueba. Debían esperar que Manutara, el pájaro de la suerte, pusiera sus huevos en el Motú. Debían nadar luego hasta la roca, tomar el huevo y volver a la isla. El que lograba hacerlo sin romper el huevo era declarado príncipe de la isla. La mayoría de los isleños no había tenido suerte en esta difícil prueba, pero la novia de Rapuiti, Moco Pingüe, estaba segura de que él podría vencer y convertirse así en el príncipe de la isla. Cuando llegó el momento, Rapuiti y los demás participantes se lanzaron al mar, braceando contra las violentas olas. La competencia era muy pareja, todos los participantes eran grandes nadadores, pero Rapuiti llegó primero hasta la roca, colocó el huevo en el cesto que llevaba, lo ató a su cabeza y sin demora nadó de regreso a la isla, venciendo a todos los contrincantes. Su novia no cabía en sí de felicidad. Colocó una guirnalda hecha con plumas de manutara alrededor de su cuello y fue levantado por los aires y reconocido como príncipe por todo el pueblo Rapanui. El príncipe se casó con su novia, protegió a su pueblo y gobernó con justicia durante muchos años. Hasta hoy se recuerda su nombre y se lo venera como el más sabio, afortunado, fuerte y bondadoso gobernante de Rapanui. ¿Ya? La fuente también la tenemos ahí, la historia de Rapuiti, en comenzando a leer junto del Mineduc, ¿cierto? Que es el Ministerio de Educación. Ya, dijimos que es una historia, ¿ya? Que es de la historia de un hombre que pertenece a una cultura indígena, que en este caso era el Rapanui. Puede ser dentro de los géneros narrativos un cuento, una leyenda. ¿Qué les suena mejor?
Una leyenda me suena a mí. Ujú. Ya, bien. ¿Cierto? Las leyendas son las que se cuentan de generación en generación de acuerdo a un hecho real o ficticio que pasó. ¿Ya? Que pasó o no pasó. Eso es una leyenda. Entonces esto sería una leyenda. Ya, vamos a las preguntas que nos hace acá. ¿Quién es Manutara? ¿Un huevo misterioso? ¿Un pájaro de la suerte? ¿Un príncipe de Rapa Nui? ¿Un joven nadador de la isla? ¿Se acuerdan quién era Manutara? Entonces voy al texto. ¿Quién será Manutara? Un Un joven pájaro. nadador. El pájaro de la suerte, ¿cierto? Ah, el pájaro. Vamos a ver si está eso ahí. Entonces, ¿cuál sería la correcta? La letra B. Un pájaro de la suerte. Ya, vamos a la siguiente. Dice, ¿qué tenían en común todos los participantes de la gran prueba? A, eran muy jóvenes. B, eran bastante apuestos. C, eran grandes nadadores. O D, eran gobernantes de la isla. Sí. Eran grandes nadadores. Muy bien, ¿cierto? Eran grandes nadadores. Esa era la característica común de todos los participantes de esa prueba. Muy bien. Vamos a la otra. Dice, según el texto, ¿qué sentía Mocopingüe por su novio? A, confianza. B, temor. C, pasión. O D, recelo. A. A, confianza. Confianza. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, bien. Confianza, porque ella tenía claramente la certeza de que su amado iba a ganar la prueba. Ya, ¿cuál es el tema central del relato? ¿Ya? Aquí hay que pensar un poco, porque hay que extraer en general para qué fue escrito este texto, ¿cierto? Dice A, el amor de la pareja. B, la fuerza de la joven. C, la proeza del muchacho. O D, la felicidad de los isleños. La proeza del muchacho. Ya, La proeza del muchacho. ya, muy bien, ¿cierto? La proeza del muchacho. Que por ende, ¿cierto? Saca, digamos, después la felicidad de los isleños y todo eso por rebote, digamos. Pero en sí el texto, el tema central es eso, es la proeza del muchacho. Muy bien. Ya, vamos a ver aquí, a ver. Aquí están escritos varios hechos que sucedieron dentro del relato y la idea es irlos ordenando de acuerdo a cómo fueran sucediendo en la historia. Dice, ordena los hechos de la historia de principio a fin, enumerándolos del 1 al 4. Entonces en el cuadrito, perdón, se va a colocar el número. Dice, el joven Rapuiti puso el huevo en la cesta y nadó de regreso a la isla. Después dice, el joven se casó con la novia y protegió al pueblo. Después, Manutara puso los huevos en el nido. La novia puso una guirnalda de plumas en el cuello del joven. ¿Cómo podríamos ir ordenando? ¿Cuál sería, de todos estos 4 hechos que están escritos ahí, cuál sería el número 1? Manutara es la número 1. La 3. Ya, Manutaro sería el número 1, ¿cierto? Sí. Manutara puso los huevos en el nido, perfecto. Después, ¿qué pasó? El La joven uno. Rapa Nui puso los huevos en la cesta y nadó de regreso a la isla. Ya, el La número 2. ¿cierto? Puso el huevo en la cesta y nadó de regreso a la isla. Perfecto, 2. Después, La novia puso una guirnalda ya, Pues, bien. en el cuello del joven. La novia sí. puso la guirnalda ahí.
Por último, 4, el A joven los jóvenes se se casó con la novia. novia y protegió el salón. Excelente, bien, chiquilla, súper bien. Muy bien. Ya. Aquí hay otra pregunta abierta. Dice, según la historia, ya, según la historia, es decir, aquí yo no me salgo del texto. ¿Cómo fue Rapuiti como gobernante? Ya, nosotros vamos al texto y recuerden que él tuvo ciertas características que provocó, ¿cierto? Con su triunfo, que provocó algo especial dentro del pueblo. ¿Cómo fue él como gobernante? Gobernó con justicia, Ujú. ¿Qué más? ¿Saquen más? bondadoso, fuerte, afortunado, sabio. Ya, ya ahí vamos juntando para armar una respuesta más completa, ¿cierto? Como lo hicimos delante. Ya, porque ahí está toda la información. Fue un hombre sabio, afortunado, fuerte y bondadoso. Ya, ahí está toda la información. Entonces, con todo eso, con toda esa información, yo respondo la pregunta abierta. Entonces, ¿qué puedo poner? Rapuiti fue un gobernante sabio, fuerte, bondadoso y todo lo que aparece ahí. Perfecto. Ya. Eso sería como ese primer ejercicio. Están bien, chiquillas, ¿eh? No están tan mal. Vamos a ver a otra hora, distinta. ¿Dónde está? Por acá. Ya, vamos a ver acá. Ya. Aquí. Miren el texto. Vean la estructura que tiene antes de leer. ¿Qué será? ¿Un texto informativo? ¿Un narrativo? ¿Un lírico? ¿De quién? un lírico. Lírico. ¿Ya? ¿Por qué un lírico? ¿Qué tiene forma de la estructura del escrito? Es una canción. Ya. Generalmente las canciones generalmente son poemas. Son poemas que le colocan música, los musicalizan, ¿ya? Y claro, nosotros ya hemos escuchado esta canción por Vicentico, ¿ya? Los caminos de la vida no son los que yo pensaba, ¿ya? Es como que le pongo la música, pero es un poema. Y ahí aparece una imagen de un hombre caminando ahí con un camino sin fin. Entonces dice, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando era chiquitito, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. ¿Ya? Este es un poema, género lírico, entonces vamos a tratar de ver qué nos preguntan acerca de este texto. Ya, yo les dije al inicio de la clase de que los textos de género lírico eran un poco difíciles de interpretar porque uno tenía que tratarse de meter en o interiorizarse de lo que el autor, en este caso el poeta o la poetisa, quería entregarnos. ¿Por qué? Porque los géneros líricos generalmente se manifiesta sentimientos del autor, en este caso del poeta o la poetisa. Ellos manifiestan sentimientos, manifiestan estados de ánimo, eh, alguna situación en particular que quieran como ellos expresarlo a través de su escrito. Entonces, uno tiene que tratar de mentalizarse y tratar de entender qué es o cómo está o qué quiere transmitir.
a través de su poema. Entonces, ¿qué sentimiento predomina en los primeros versos? ¿Cuáles son los versos? ¿Qué son versos? ¿Saben lo que son versos? Partamos por ahí. Estrofas, así pequeños relatos que se van como Ya. separando. Ya. Usted me habló de otra cosa, de estrofa. Los versos es cada línea que está escrita. Cada línea que está escrita es un verso. Cuando yo junto varias líneas escritas, es decir, varios versos, formo una estrofa. ¿Ya? Entonces, cada línea escrita es un verso. Y yo los junto todos, lo ven que están todos juntitos y acá hay una separación. Bueno, cuando hay una separación, yo separo una estrofa de otra. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos conceptos. Verso, cada línea escrita, estrofa es un conjunto de versos que se separan por un espacio una de otra. ¿Ya? Eso es las dos definiciones de verso y de estrofa. Por lo cual, aquí me pregunta, ¿qué sentimiento predomina en los primeros versos? A, desilusión, B, rencor, C, odio, D, ira. Entonces, como es en los primeros versos, yo me defino en la primera estrofa, busco qué tipo de sentimiento me está entregando este poema. ¿Qué creen ustedes que está pasando? Dice, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no son lo que yo creía, no son lo que... Desilusión. 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 Muy bien. Desilusión. ¿Ya? Entonces, van entendiendo cómo uno va adaptando, teniendo los conceptos claros. Sí. Ya les expliqué lo que es un verso, lo que es una estrofa. Entonces, siempre buscando y tratando de interpretar, en el caso de los poemas, siguiendo, ¿cierto?, la línea de la pregunta y teniendo claros los conceptos de qué es un verso y qué es una estrofa. Yo ahí me apunto ahí, en esa zona, y puedo obtener la respuesta correcta. ¿Sí? Ya, dice, ¿qué imagen de madre se presenta en el texto? Él habla de su mamá, ¿cierto? ¿Cómo la muestra él? ¿Como una mamá tierna? ¿Una mamá Luchadora y esforzada. sensible y hogareña o luchadora y esforzada? Luchadora y esforzada. Ya, bien, luchadora y esforzada. Sí, luchadora y esforzada. Ya, muy bien, ¿cierto? Ya, vamos a la otra pregunta. Dice, en los últimos versos, ¿ven? Aquí vamos de nuevo a la última parte, que dice, ¿a qué hecho se resigna el hablante? Aquí hay otro concepto nuevo, hablante. El hablante es el que está escribiendo el poema, el que habla en el poema, ¿ya? Ese es el hablante. Entonces, vamos a la última parte del poema, donde dice los últimos versos, que en este caso sería la última estrofa. Dice, por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. ¿Ya? Voy a la pregunta. En los últimos versos, ¿a qué hecho se resigna el hablante? ¿Qué es resignar? No querer. Ya, a ver, ¿de qué otra manera puedo hablar de qué es un por ejemplo, cuando alguien pierde uno a alguien querido, dice, estoy resignado a lo que viene. Estoy, A la muerte de la madre. exacto, pero ¿qué significa la palabra resignar? A saber que uno tiene que aceptar algo que no le Perfecto, gusta. exactamente. Entonces aquí, ¿se acuerdan que yo les dije que habían palabras que son claves para la respuesta? Que yo debía saber el significado. En este caso, tengo que saber qué significa resignar. Claro, resignar es aceptar, ¿cierto? Es aceptar algo. ¿Ya? Yo me conformo con eso, ya, tengo que aceptarlo, tengo que conformarme con lo que pasa. Entonces, teniendo claro qué significa resignar, yo puedo ir buscar dentro de la alternativa
¿Qué es lo que me quiere decir el hablante con respecto a su resignación en ese minuto? Dice a trabajar duro, a la dificultad de la vida, a la muerte de la madre, a la idea de ayudar a su madre. ¿A qué se resigna el hablante ahí en esos últimos versos? A la muerte de la madre. De la A la madre. muerte de la madre, ¿cierto? Muy bien. Ya. Aquí otro tipo de pregunta abierta. Aquí es dice, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la actitud que tiene el hablante frente a la vida? Marque con una X si está de acuerdo o desacuerdo. Después dice, fundamente su respuesta y escríbala a continuación. En esta pregunta, aquí no me dice vaya al texto, lea la historia o de aquí a acá está la respuesta. Aquí es una pregunta abierta porque es una respuesta personal en el cual a usted le está preguntando, de acuerdo a lo que leyó, si usted está de acuerdo con esa actitud o en desacuerdo con la actitud, ¿cierto? En este caso, el hablante, como tiene esa mirada frente a la vida. Y además, fundamentar. Si estoy de acuerdo, decir por qué estoy de acuerdo. Y si no estoy en desacuerdo, fundamentar el por qué estoy en desacuerdo. ¿Me entiendes? Entonces aquí lo que más vale en este tipo de preguntas no es si estoy de acuerdo o en desacuerdo, sino que fundamentar el por qué, dar la razón del por qué yo pienso así. ¿Me entiendes? Por eso que es importante la fundamentación en este tipo de preguntas. Porque a lo mejor yo puedo decir, estoy en desacuerdo, pero si yo fundamento bien el por qué estoy en desacuerdo, voy como a apoyar mi punto de vista con mayor fuerza. ¿Me entiendes? ¿Van entendiendo la idea? Sí, pero usted, por ejemplo, nos puede dar un ejemplo, por ejemplo, si yo coloco estoy de acuerdo, soy mala como para fundamentar harto, pondría como algo, sí, porque es justo, no sé, una cosa así, lo Ya, daría como muy cortito. claro, pero lo importante es que tú tengas idea de por qué crees tú que estás en desacuerdo. ¿Por qué crees tú que estás en desacuerdo con la actitud de la persona que está hablando de la vida, del hablante? Porque ¿qué es para ti? Porque aquí tú estás aplicando tus experiencias personales. Este tipo de preguntas es eso. Porque es abierta, te está preguntando a ti como de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a lo que tú piensas, ¿ya? Es por eso que es abierta. Entonces tú me dijiste que estabas en desacuerdo. ¿Por qué crees tú que estás en desacuerdo? Porque ¿qué es pararte para ti a lo mejor frente a la vida? ¿Cómo ves tú pararte frente a la vida? Porque hablamos de que el hablante, ¿cierto? Tenía desilusión y todo eso. Y todo lo que dice. Entonces, ¿cómo tú te pararías frente a una situación así? ¿Cómo es tu pensamiento frente a una situación así? Y de acuerdo a eso, tú podrías poner estoy de acuerdo o en desacuerdo y el motivo del por qué. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo, porque si uno escucha el tema, son las cosas cotidianas que siempre le pasan a uno. Eh, la dificultad ante la vida, el hecho de que mi madre se muera, es como algo que pasa siempre, que hay cosas injustas, uno cuando es niño tiene una perspectiva distinta a cuando está grande, porque cuando uno es niño siente que todo es como color de rosa y cuando uno ya está grande ve que la cosa se pone oscura. Ya, ya, viste, ahí ella tiene un punto de vista distinto, pero tiene una buena fundamentación. ¿Entienden la figura? Entonces aquí no es que esté correcto el Sí, acuerdo o el desacuerdo, sino que ahora voy todo, entendiendo más. claro, no es que esté de acuerdo, que sea la respuesta correcta que sea el acuerdo o sea el desacuerdo, sino es que cómo yo fundamento ese acuerdo o el desacuerdo es lo que vale en esta pregunta. ¿Me entiendes? Y tú, Marcela, cuál es tu opinión frente a esta pregunta? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el hablante como se ve frente a la vida?
No estoy de acuerdo también con él. Ya. ¿Por qué razón? Porque la vida tiene altos y bajos, pues entonces siempre hay que estar luchando igual y uno cree que cuando es niño, joven, las cosas se ven fácil, pero a medida que uno van pasando los años, las cosas van siendo cada vez más difíciles y cuesta más alcanzar las metas, llegar a las metas. Ya. ¿Viste? Tú ahí me diste una muy buena fundamentación. ¿Viste que puedes? Sí, es Así, que como que no lo entendía. ya, pero ahora te quedó más claro cómo hacerlo. ¿Sí? Sí, Ya, eso es lo importante, que estos ejercicios, ¿cierto?, le vayan aclarando cómo debo responder, con la seguridad de que, como les decía adelante, ¿cierto?, no va en que en este caso sea acuerdo o desacuerdo, sino que es como yo fundamente esa respuesta, porque es una respuesta abierta y personal, de acuerdo a mis vivencias, de acuerdo a mis experiencias, de acuerdo a lo que yo creo. Entonces yo no puedo a ti evaluarte como acuerdo o desacuerdo. ¿Me entiendes? Entonces las dos fundamentaron súper bien. Muy bien la respuesta. Ya. Vamos a este otro texto. Dice, 4 alimentos de riesgo en verano. Ahí hay una foto, ¿cierto? Las altas temperaturas del verano y ciertos alimentos que no cuentan con una correcta manipulación pueden ser una mezcla enemiga para la salud. Por eso la nutricionista Claudia Rojas detalló cuáles son los alimentos más riesgosos en cuanto a su manipulación durante el verano. Y Natalie Lepe, ¿cierto?, es la que hizo como la entrevista. Y acá aparecen, ¿cierto?, en los dibujos, ay, está poniendo medio borroso, ahí. Carne, pescados y mariscos, huevos, ensaladas, verduras y frutas. Entonces, con respecto a cada alimento, hay una breve explicación. Las carnes de vacuno enteras y molidas deben estar siempre refrigeradas. Se pueden contraer infecciones por incorrecta manipulación e higiene de estos alimentos. Pescado y marisco. Siempre se debe mantener la cadena de frío. El problema se produce cuando estos productos se consumen poco, frescos o insuficientemente cocidos, como ceviches, sushi, pescados crudos, ya que pueden generar norovirus y hepatitis A por la procedencia de los mariscos con agua contaminada. Con respecto a los huevos, dice, deberían estar siempre en el refrigerador. Se recomienda consumirlos siempre cocidos y en el caso de que la preparación sea sobre la base de huevos frescos, estos deben ser pasteurizados. De lo contrario, pueden producirse graves problemas gastrointestinales. Ensalada de verduras y frutas. Cuando estas preparaciones no se mantienen refrigeradas y se exponen a altas temperaturas, se corre el riesgo de la proliferación de bacterias. ¿Ya? Entonces ahí tenemos harta información. Y vamos a ver qué nos preguntan con respecto a esa información. Primero que todo, nos preguntan quién es Claudia Rojas. ¿Vieron que aparecía ahí el nombre de Claudia Rojas? Entonces dice, es una vendedora de alimentos, la periodista del diario, la editora de la noticia o una nutricionista. Vamos una nutricionista. Ya, ¿cierto? Muy bien, dice, por eso la nutricionista Claudia Rojas. Es decir, una pregunta explícita donde yo voy al texto y está ahí mismo. Copiar y pegar. Bien, vamos a la segunda. Dice, aquí hay una pregunta abierta. Según el texto, acuérdense lo que yo dije yo cuando dice el enunciado, según el texto, ¿cuál de los alimentos causa hepatitis A? Escriba su respuesta a continuación. Entonces voy al texto y vamos a ver qué tipo de alimentos que aparecían, de estos 4 que aparecían acá, de estos 4 grupos, es el que a mí me puede provocar hepatitis A. Los mariscos. Ya. ¿Solo los mariscos? ¿Pescados sí? Pescados y Pescados y mariscos. mariscos. Pescados y mariscos.
¿Ya? ¿Y por qué razón? Si complemento la respuesta. Ya que pueden generar norovirus y hepatitis A por la procedencia Aguas contaminadas. ya de las mariscos con aguas contaminadas. Ya. Entonces ahí yo complemento bien mi respuesta de manera completa. ¿Sí? Ya. Vamos a la otra. Dice, según el texto, nuevamente, ¿qué tienen en común los 4 alimentos mencionados en el texto? Es decir, que todos tienen un punto en común, que deben cumplir un requisito que los iguala a los 4. Son dañinos para la salud, se consumen solo en verano, deben tener una adecuada refrigeración o pertenecen al mismo grupo alimenticio. Entonces ahí yo voy de nuevo al texto y veo qué tienen en común estos 4 tipos de alimentos. La manipulación, la refrigeración, la conservación. Ya, veamos las alternativas de nuevo. Ahí se me perdió. Ya. ¿Son dañinos para la salud? ¿Son dañinos para la salud estos alimentos? No. No. ¿Se consumen solo en verano? No. No. ¿Deben tener una adecuada refrigeración? Sí. ¿O pertenecen al mismo grupo de alimentos? No. Entonces ya ahí voy por descarte, ¿cierto? Voy eliminando las que no son correctas y me quedo con la más correcta, que es, ¿cierto? Encierra a los 4 en un mismo grupo, con algo en común, que es que todos ellos, los 4 grupos, deben tener una adecuada refrigeración. Ya, vamos entendiendo bien entonces. Ya, acá aparece una nueva oración muy similar a la que vimos delante, donde aparece una palabrita ennegrecida. Dice, las altas temperaturas del verano y ciertos alimentos que no cuentan con una correcta manipulación pueden ser una mezcla enemiga para la salud. ¿Qué significado tiene la palabra mezcla en la oración? A, preparación, B, combinación, C, porción, D, medida. Entonces, combinación. La B. La Combinación. Ya, bien. Bueno, yo les dije que todas las palabras tienen un significado, pero yo lo adecuo al texto, a la oración donde se encuentra. Entonces, la palabra mezcla, en este caso, tiene como respuesta la letra B, combinación. Mezclar es combinar, ¿cierto? Combinar. Perfecto. Ya. Después dice, ¿cuándo se vuelven más riesgosos los alimentos mencionados en el texto? Más riesgosos. Cuando han sido mal manipulados, cuando no son hervidos, durante su preparación o durante el invierno. Yo estoy entre la A y la C. ¿Ya? Cuando han sido mal manipulados y durante su preparación. Sí. Bueno, vamos a ver si tenemos esa duda, veamos qué nos dice el texto. ¿Ya? Cuando son más riesgosos los alimentos. Aquí dice, las carnes y vacunas enteras y molidas deben de estar siempre refrigeradas. Se pueden encontrar infecciones por incorrecta manipulación. Siempre se debe mantener la cadena de frío. El problema se conduce cuando estos, ¿cierto?, se consumen poco fresco. Ahí estamos hablando un poco de la refrigeración. Deberían estar siempre en el refrigerador. Se recomienda consumirlos siempre cocidos. ¿Ya? En el caso de que la preparación sea sobre la base de huevos frescos, deben estar pasteurizados. Después dice, cuando estas preparaciones no se mantienen refrigeradas y se exponen a altas temperaturas, se corre el riesgo de la proliferación de bacterias. Entonces, vamos a ver ahí
¿Cuál es la más correcta? Cuando yo, dentro de todas estas alternativas, ¿cierto? Encuentro que los alimentos se vuelven más riesgosos, según lo que vimos. Cuando han sido mal manipulados, cuando no son hervidos, durante su preparación, durante el invierno. Hay dos que son muy similares, como dijo la compañera, ¿cierto? La A y la C. Pero ¿cuál Cuando no predomina son más? hervidos Quedo con también, la cuando A. no son hervidos son riesgosos también. Sí, pero hay una que, ¿cierto? Vuelve, que sea parejo para los cuatro. Eso es lo que tengo que buscar. Una La A, alternativa que me encierra los cuatro grupos de alimentos que aparecen en el texto. yo digo cuando han sido mal manipulados. Ya. Esa es la correcta. Esa es la correcta. Porque ahí habla, ¿cierto?, de toda de la refrigeración, pero también habla de cómo yo las manejo los alimentos, de acuerdo a cómo yo los utilizo, ¿cierto?, los manipulo, es como yo los hago menos riesgosos. Más que la preparación, porque cada uno tiene una preparación distinta, pero es como yo los utilizo, como yo los manipulo, de acuerdo a todo el proceso, que es con lo que más generaliza. Porque todos deben ser refrigerados, es decir, en el fondo va importante la manipulación de que yo debo preocuparme de que todos estén refrigerados, de que debo tener cautela por ciertas cosas, más que nada eso. Entonces aquí podían haber claramente optado entre la A y la C, porque son muy similares, pero tengo que tratar de buscar la que encierre en general la mayor información y que incorpore en este caso a los cuatro grupos. Profesora, es como los manipulados, quiere decir lavar, preparar, cocer, refrigerar, es como el todo. Es como todo, exactamente. Entonces, por eso es la más general. En estas cuatro alternativas, la A, es la más general, que incorpora los cuatro grupos de alimentos. ¿Ya? Los otros son más específicos, porque no son hervidos, pero no todos son hervidos, porque los huevos deben estar pasteurizados, no hervidos, ¿se fijan? Por ejemplo, durante la preparación, sí, puede variar, también puede ser, pero como está la letra A, que es mucho más general, es más importante saber manipular los alimentos que saber prepararlos. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que es la letra A, porque encierra eh, toda la información en una sola respuesta. Ya, vamos a la última pregunta. Dice, ¿por qué la información del texto es importante para las personas? Aquí también es una respuesta abierta. ¿Por qué la información del texto es importante para las personas? Y ahí cada una va a tener una respuesta de acuerdo a lo que cree y le sirve esa información que recibió del texto. ¿Para qué serviría todo ese instructivo? ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a Para nuestra evitar salud. enfermedades. Ay, Ya, perdón, Marcela. Porque nos ayuda a evitar enfermedades, nos enseñan cómo manipular y cómo cuidar los alimentos en distintas etapas. perfecto. Muy bien. ¿Y Marcela, qué opinas tú? Casi lo mismo, para Casi lo mismo. evitar enfermedades también. Ya, muy bien. Esa es una respuesta abierta y con buen fundamento, justamente, porque yo obtengo toda la información del texto, pero ahora la proceso, ¿cierto? Y trato de entendí el mensaje en el fondo, entendí el mensaje de la información que me recibió, que me trataron de entregar. Profesora, ¿Mm? cuando nosotros nos salgan esas preguntas, ¿tiene que ser como una respuesta larga o puede ser una cortita? Porque, por ejemplo, si yo pongo por las enfermedades, para evitar enfermedades, ¿tengo que agregarle más cositas? ¿Me baja puntos si solo pongo una palabra? Yo les sugiero siempre que traten de hacerlo lo más completo posible, ¿ya? Porque como son preguntas abiertas, va a depender del examinador que la revise, el evaluador. Entonces, Entonces tiene que ser más larguita la respuesta. más que larguita, yo creo que más completa.
¿ya? Ya, Mientras más información entregue, mejor, porque está fundamentando con mayor fuerza lo que tú piensas, ¿ya? Ahora, si contesta lo otro no está mal, pero yo siempre digo que más no hace, un poquito más no hace mal, pues, todo lo contrario, reafirma más tu respuesta. Por ejemplo, tú me diste una información larga, pero era una respuesta muy completa. Y una respuesta muy completa, obviamente, que es mucho mejor que no estando mala una respuesta corta. ¿Me entiendes la idea? entiendo, profesora. Ya. Entonces, traten de lo posible siempre de dar una respuesta más completa. ¿Ya? Porque como les digo, como son preguntas abiertas y estas las revisa un examinador, mientras más completa está, menos duda hay digamos, de evaluar un parecer, digamos, una fundamentación de una pregunta, ¿no? Porque si tú la fundamentas bien, no está bien, correcta. Esa es la idea, ¿ya? Profesora, más o menos así es la prueba que tenemos que dar. Exactamente, más o menos así vienen planteadas las preguntas, así, algo muy parecido a esto. Y con los diferentes tipos de textos, y les van poniendo textos, y de esos textos le van haciendo preguntas, unas poquitas de un texto, otras poquitas de otro texto, y así sucesivamente. Así es, muy parecido a esto, ¿ya? Para que más o menos se vayan preparando. Entonces, como les decía adelante, hay preguntas que son de alternativa, en el cual ahí tienen que tener aproximadamente, déjenme, no recuerdo bien si son 12 o 12 preguntas correctas. 12. 12 correctas, que ustedes estén seguros, seguras de que están bien, ya tienen el 4, que es el mínimo para aprobar. Todo lo que ustedes respondan adicional va subiendo la nota, ¿ya? Así que eso es lo que tienen que tener claridad. Y el 30% de esta prueba, un porcentaje menor, son preguntas abiertas. Por eso que en las preguntas abiertas, y reitero, traten de fundamentarlas bien, ¿ya? Con una respuesta más completa. ¿Alguna duda? Yo no. ¿No? No, yo tampoco. Si ¿Todo fuera bien? así, yo creo que sería una prueba bastante buena. Sí, sí, solamente tienen que tener la tranquilidad en ese momento y la certeza de todo lo que yo les he ido explicando y les he dado como pautas para que vayan a ayudarles a ir respondiendo los diferentes textos. Ahora, todo esto les va a servir no solamente para lenguaje, les va a servir para historia, para ciencias, para matemáticas, porque todo es en base a comprensión lectora. Un problema matemático les van a dar una situación, ustedes tienen que leerla, ¿cierto? Ver la pregunta, qué me está preguntando, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Dime, Claudia. Profesora, mire, no tiene nada que ver, pero me surgió una duda que me aterró. ¿Qué le Eh, pasó? Nosotros nos van a pasar distintas materias Ujú. en las pruebas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo en inglés tengo un rojo? ¿Podré pasar? Eh, Si en las otras tengo buenas notas. la verdad, no podría darte esa respuesta, Claudia. Yo creo que mejor le pregúntale a Egidio, el coordinador, porque no sé Ya, qué pasa si pueden, creo que pueden repetirla o no lo sé. No sé si tienen la ya, opción de voy a darla de preguntar. nuevo a la que reprueban. Ahí Ya, no podría decirte. Esas, ok, pregúntale a él gracias. mejor para que te dé la certeza. Gracias, ¿Ya? profesora. No, ¿de qué? Ya, chiquillas, gracias por haber venido a esta clase. Espero que les haya servido todo. Y bueno, cualquier duda, consulta, yo estoy en el WhatsApp del grupo también. Si tienen alguna duda, alguna consulta, esta clase igual quedó grabada. Así es que nada, pues no sé si nos vamos a volver a ver en otra oportunidad para ir dando algunas otras pautas. Y si no, que les vaya bien. Ya, pero como les digo, estamos todas, se les va a entregar material también adicional
ahí con respecto a todo lo que se le está dando en cada clase. Se refuerza con otras guías de apoyo. Muchas gracias, muy buena fin de semana, Marcela, Sigrid y usted, profesora.